Bienvenidos a Casos Criminales, el canal que te muestra la historia detrás de los hechos criminales más impactantes. Hoy te contaremos cómo trabajan los sicarios del Chapo. Antes de empezar, deja tu huella en el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Activa la campanita de notificaciones para que dé comienzo la investigación. Cada rey tiene un ejército y cada ejército tiene generales. En el reino de los estupefacientes y la violencia de El Chapo existían 4 tenientes, cuyos actos de violencia sentaron las bases temibles del cartel de Sinaloa. Pero con El Chapo capturado, la pregunta es ¿qué sucedió con estos 4 hombres? ¿Habrán seguido el mismo final de su jefe o siguen activos en el crimen organizado? El número 1 es Manuel Aponte Alejandro Gómez Díaz, alias El Bravo. Él era un miembro de alto rango dentro del cartel de Sinaloa. Su historia es digna de ser contada en una película. A diferencia de otros sicarios del Chapo, Aponte no comenzó su vida dentro de la pobreza. Nació el 10 de diciembre de 1974 en la ciudad de Chilpancingo, en México. Decidió formar parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desde el 2000 hasta el 2006, El Bravo prestó sus servicios en el ejército mexicano, antes de cambiarse de bando, recibiendo un sueldo elevado, trabajando para el traficante de estupefacientes conocido como El Chapo, llegando con el tiempo a convertirse en su jefe de seguridad. El Bravo realizó su traición luego de ser enviado a una misión de las Fuerzas Armadas Mexicanas para arrastrar al Chapo. Sin embargo, cuando se encontró cara a cara con el jefe del cartel de Sinaloa, este lo sobornó para que cambiara de bando y trabajara para él. Poco a poco El Bravo se ganó la confianza del Chapo, quien le ordenó que vigilara a otros integrantes del cartel para poder descubrir a los traidores. Siendo su jefe de seguridad, El Bravo fue pieza clave para ayudar en varias ocasiones a escapar y evadir el arresto del Chapo, construyendo túneles a lo largo del norte de México. El Bravo fue el responsable de que el Chapo pudiera estar siempre un paso adelante del ejército mexicano. En el 2012, El Bravo fue miembro del equipo que secuestró a Rodrigo Viñas, coordinador de operaciones de la Marina Mexicana. El Chapo intentó sobornarlo y le pidió que le avisara con anticipación cuando su gente iniciara operativos para capturarlo. El coordinador aceptó y el Chapo pensó que una vez más se había salido con la suya. No se imaginó que Viñas le había tendido una trampa que casi lo hace caer. Pero El Bravo fue inteligente, pidiendo apoyo a los suyos para crear una distracción que permitiera que el Chapo pudiera escapar del bloqueo militar, que funcionó perfectamente, dejándolos esa vez escapar sin mayor contratiempo. Cuando el Chapo fue finalmente atrapado en febrero de 2014, El Bravo decidió tratar de tomar el control del cartel de Sinaloa, pero su destino tenía otro final. Se dice que el Chapo culpó al Bravo de bajar la guardia y permitir su captura. El 9 de abril de 2014, El Bravo fue localizado sin vida, con huellas de tortura en su cuerpo. En su reporte, la Fiscalía de Sinaloa dijo que al militar de élite se le encontraron 6 disparos en la cabeza y en el cuello. El Bravo había sido torturado y disparado varias veces, y aunque su asesinato nunca fue resuelto, muchos señalaron con el dedo a miembros dentro del cartel de Sinaloa, a quienes El Bravo alguna vez había espiado. El número 2 es Mario Iglesias Villegas, alias El 2 o El Parca. De acuerdo con el Departamento de Justicia, este sujeto se enroló en el mundo criminal bajo el mando del Chapo Guzmán hasta su arresto en 2012. Era un despiadado asesino. Aunque se involucró en muchos otros delitos, fue su capacidad para matar eficiente y fríamente a miles de personas lo que lo convirtió en un asesino al que otros asesinos dentro del cartel de Sinaloa admiraban. Se unió al cartel de Sinaloa en 2008 y recibía órdenes directas del Chapo. El Parca fue directamente responsable de la muerte de al menos 4,000 personas. Muchos han argumentado que la violencia interminable del Parca fue uno de los factores claves que permitieron al cartel de Sinaloa salir victorioso en su guerra contra el cartel de Juárez. El Parca eventualmente fue arrestado en 2012 y declarado culpable de numerosos cargos por conspiración para poseer e importar estupefacientes, así como actividades ilegales para lavar dinero y usar armas de fuego para promover delitos de tráfico de sustancias ilícitas.
Iglesias Villega también fue acusado por el asesinato de un ciudadano de Horizon City, Texas, por reclamarle la pérdida de una carga de 670 libras de estupefacientes incautadas por la patrulla fronteriza en el puesto de control Sierra Blanca el 5 de agosto de 2009. También enfrenta 5 imputaciones por delitos violentos en ayuda de la actividad del crimen organizado sobre el asesinato de la boda donde fueron secuestrados y después asesinados el novio junto con su hermano y su tío en inmediaciones de una iglesia de Ciudad Juárez en 2010. Días más tarde de que fueran privados de libertad, aparecieron los cadáveres de Rafael Morales Valencia, Jaime Morales Valencia y Guadalupe Morales Arreola. Se encontraban abandonados en la caja de una camioneta en la misma demarcación. Con la sentencia de Mario Iglesias Villegas, otro miembro importante del cartel de Sinaloa, responsable de tanta violencia y miseria en la vecina Ciudad Juárez hace más de una década, ha sido llevado ante la justicia, dijo Greg Miller, agente especial de la DEA. Debido a su naturaleza violenta, el Parca no parecía tener amigos leales. Durante su juicio, fueron sus propios soldados y colegas quienes testificaron en su contra, algunos de los cuales incluso habían participado en los asesinatos y secuestros, pero se preocuparon más por destruirlo que por incriminarse a sí mismo. El Parca fue sentenciado a cadena perpetua el 3 de marzo de 2022 por un tribunal del Distrito de los Estados Unidos y le impuso una multa de $100,000 por su papel en las operaciones del negocio del cartel. El número 3 es José Antonio Torres Marrufo, alias El Jaguar. Es el sicario que traicionó a los Beltrán Leiva para aliarse con el cartel de Sinaloa. Su apodo tiene origen en su carácter sanguinario, así como en la manera que planeaba y dirigía tanto los secuestros como los homicidios de integrantes de bandas opuestas a sus allegados. No muchas personas saben quién es él, pero todos aquellos que forman parte del crimen organizado en México lo conocen. Fue el principal asesino a sueldo del Chapo y su principal ejecutor. Era en quien el Chapo confiaba para supervisar el transporte de los estupefacientes del cartel, desde Juárez, México, hasta los Estados Unidos. Este era un trabajo particularmente peligroso, porque Juárez ya tenía un cartel y el Chapo estaba invadiendo su territorio. Gran parte de las funciones del Jaguar permanecen en misterio, pero los registros señalan que el Jaguar siempre había estado en la escena de los narcóticos, mucho antes de unirse al cartel de Sinaloa. Comenzó como todos los jóvenes que son atraídos por el mundo criminal, aunque fue a la edad de 20 años que Marrufo se alió a los grupos delictivos, aunque como traficante de estupefacientes independiente, dedicándose al trasiego de sustancias hacia Estados Unidos, camino en el que fue tejiendo alianzas con carteles como el de Juárez, liderado por la familia Carrillo Fuentes. 2 años más tarde, el Jaguar tuvo la oportunidad de ser reclutado por un operador del Cartel del Pacífico, quien se encontraba bajo las órdenes del Mayo Zambada, en el que sus primeros trabajos consistieron en la distribución de estupefacientes a lo largo del estado de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez. Fue en esa ruta que Torres Marrufo conoció a un comandante de la policía estatal a quien le pasaba una cuota, con el fin de que pudiera pasar las sustancias ilícitas sin inconvenientes, provenientes de Chihuahua, misma que cruzaba a lo largo de la ciudad de Juárez con destino hacia Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la situación entre los carteles se fue agudizando a raíz de que sus alianzas comenzaron a diluirse en relación al cruce de estupefacientes de Juárez hacia el país vecino. Situación en la que tanto sinaloenses como chihuahuenses involucrados pronto rompieron nexos. Comenzaron una gran guerra sangrienta entre el cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa. Lo anterior se denotó gracias a que el Chapo Guzmán mandó a matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del heredero del cartel de Juárez, tras la muerte de Amado Carrillo en 1997, a quien se le conocía como el Señor de los Cielos. En respuesta a la estrategia tomada por el Chapo, su hermano Arturo Guzmán Loera fue asesinado con 7 balazos mientras se encontraba en audiencia con su abogado en la prisión de La Palma, un penal de máxima seguridad en el que los internos terminaban por suicidarse. El tráfico de drogas de Ciudad Juárez se complicó para todo aquel que no perteneciera a la organización delictiva local, lo cual significaba la pérdida de una zona clave que Joaquín Guzmán no estaba dispuesto a perder, al grado en que apostó por ella. Sin embargo, los carteles de Juárez y el de los Beltrán Leiva se unieron para combatir contra el de Sinaloa, alianza a la que se sumaron los Zetas. Ahí apareció el Jaguar para hacerle frente al Chapo y al Mayo Zambada, traicionando con ello a los Carrillo Fuentes.
Básicamente fue por venganza que el Jaguar se unió a Guzmán y a Carrillo con el claro objetivo de asegurarle la plaza de Juárez para después fundar el grupo delictivo Gente Nueva, que no era otra cosa que el brazo armado del Cartel del Pacífico al servicio del Chapo Guzmán, el cual buscaba enfrentar a las organizaciones criminales como La Línea y los Aztecas, alzando con ellos el índice delictivo en Chihuahua. El sangriento reinado de violencia que se apoderó de toda la región en 2006, se rumoreaba que el Jaguar estaba directamente a cargo de un grupo masivo de pistoleros de élite bien entrenados, que dedicaron todos sus recursos a diezmar al Cartel de Juárez, y su brazo armado, La Línea, fue diabólicamente despiadado de 2008 a 2012, con personas muriendo todos los días. Los registros oficiales indican que al menos 1.600 personas fueron ejecutadas por Gente Nueva. Uno de los golpes más audaces se produjo cuando el Jaguar planeó herir a miembros del Cartel de Juárez, ordenando el secuestro y asesinato del novio el día de su boda. El Jaguar pronto fue agregado a la lista de fugitivos más buscados. Algunos dicen que esto marcó el comienzo de su fin. El 3 de septiembre de ese año, hombres enmascarados bajo sus órdenes irrumpieron en un centro de educación militar, donde reunieron a los 20 pacientes contra una pared y dispararon a cada uno de ellos. 18 pacientes murieron ese día y los otros 2 resultaron gravemente heridos. Finalmente, fue detenido el 3 de febrero de 2012 en León, Guanajuato, estado al que había llegado por órdenes de su cartel y en el que permaneció para estar al tanto de las actividades relacionadas al narcotráfico. Se le responsabilizó de diversas actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, como tráfico, venta y distribución de estupefacientes, así como secuestro, extorsión y numerosos homicidios de integrantes de bandas enemigas. Tras su detención, se le acusó de ser el autor intelectual de la masacre en el centro de rehabilitación El Aliviane durante 2009 en Ciudad Juárez, en la que murieron 18 personas, así como por secuestrar y descuartizar personas. Eventualmente, el Jaguar fue extraditado a los Estados Unidos y cumple una condena de 40 años en una instalación penitenciaria de Arizona. El número 4 es Jorge Iván Gastelum Ávila, u Orso Iván Gastelum, conocido como el Cholo Iván. Fue el hombre de confianza del Chapo, su teniente más confiable y uno de los asesinos más letales del mundo del tráfico de estupefacientes mexicano. Todos lo conocían como el Cholo. Fue el jefe ejecutor del Cartel de Sinaloa. Rumores hacen del Cholo responsable de al menos el 80% de los asesinatos del cartel, la mayoría de los cuales llevó a cabo personalmente en el 2005. El gobierno estuvo cerca de poner fin al reinado de terror del Cholo, cuando lo arrestaron y acusaron de posesión, pero después de una investigación desordenada, el Cholo fue liberado por orden judicial. 3 años después, un enfrentamiento armado con soldados llevó a su arresto, pero escapó solo un año después, el 9 de agosto de 2008. Esta fuga llevó una intensa búsqueda y casi capturas en 2010, 2014 y 2015. En 2013, mientras el ejército perseguía un convoy de hombres armados que supuestamente transportaban al Cholo, dispararon y mataron a su pareja, una reina de belleza llamada María Susana Flores. En ese momento tenía solo 22 años y se había enamorado del violento asesino mientras estudiaba en la Universidad de Culiacán. Su muerte lo afectó tanto que apenas un mes después del trágico incidente, los residentes se despertaron para encontrar 67 pancartas colgadas alrededor de su ciudad. En las pancartas decían que los soldados la mataron porque venían a matarlo a él y no pudieron, que la niña nunca portó armas y mucho menos las disparó. Eventualmente, el 8 de enero de 2016, el Cholo fue capturado junto con el Chapo en un ataque dirigido a la casa de seguridad del traficante de estupefacientes en la ciudad costera del Pacífico de Los Mochis, Sinaloa. Inicialmente, el Cholo y el Chapo pudieron escapar a través de un túnel, pero fueron arrestados en un puesto de control por la policía local. De acuerdo con las autoridades al momento de su arresto, el Cholo Iván era el sicario principal o asesino del también conocido como Cartel del Pacífico. Presuntamente operaba como jefe de plaza de la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, y en ese rol supervisaba al menos a 200 hombres armados y controlaba las actividades del tráfico de estupefacientes en esa ciudad y sus alrededores, apuntó el Departamento de Justicia. El Cholo fue acusado por conspirar para fabricar y distribuir estupefacientes con la intención de distribuir a los Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Estado, el Cholo Iván
También se le acusa de usar, portar, blandir y descargar intencionalmente un arma de fuego, incluido un dispositivo destructivo, durante y en relación con un delito de tráfico de estupefacientes. Mientras el Chapo ha sido extraditado y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, el Cholo ha intentado y fracasado en apelar su extradición. Cuando inevitablemente enfrenta a un tribunal de Estados Unidos, probablemente sufra el mismo destino que su jefe, quien actualmente cumple con una cadena perpetua por sus crímenes violentos. Así concluye nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para formar parte de nuestros investigadores de crímenes. No me quiero despedir sin antes invitarte a dejarme en los comentarios tus teorías o comentarios y sugerirnos qué otras historias quieres que investiguemos en un próximo caso criminal.